Un gusto saludarlos, apreciados y amigos. Qué gusto estar con ustedes en nuestro sábado de esperanza, este momento especial de crecimiento espiritual. Bienvenidos a la escuela más grande que hay en el mundo, nuestra escuela sabática. Más de 22 millones de estudiantes felices con el deseo de encontrarnos muy pronto con Cristo Jesús. A ustedes que están a través de las redes sociales de Unión Colombiana del Norte, Hope Media Colombia, Esperanza Colombia Radio, nuestra gratitud por su compañía y nuestras oraciones con ustedes. A los que están a través de YouTube, a través de Hope Media Colombia, y los que nos escuchan a través del 1470 AM en Medellín y 1020 AM en Bucaramanga. Un abrazo grande, de verdad, que la paz de Dios llene sus vidas. Gracias por estar en este espacio. Les recordamos que nos sigan dejando sus nombres, de dónde nos acompañan y cuál es su pedido de oración. Aquí estaremos leyendo algunos de ustedes. Por ejemplo, hoy nos está escribiendo Marilyn Mora, nos dice feliz sábado, que pide que oremos por la hermana María Cristina López, que está muy enferma. Así que oraremos por la hermana María Cristina López. Claro que sí, estaremos orando por ella. Antonio Cárdenas nos dice un feliz sábado y pide que oremos por la familia de él. Claro que sí, Antonio, estaremos orando por tu linda familia. Gerardo Espina también nos desea bendiciones a todos. Santiago Manjarres, Alicia Albarrán nos pide que oremos por la familia Albarrán para que cada día estén cerca de Cristo Jesús. Déjenos su nombre, de dónde nos acompañan y cuál es ese pedido de oración o esa expresión de gratitud. Mis queridos, es momento de comenzar este espacio maravilloso. Bienvenidos todos ustedes a este espacio de lecciones de esperanza, donde juntos tomamos la palabra de Dios para crecer en comunión, para que siempre que venga alguna duda a nuestra mente podamos tener con seguridad, así dice el Señor, que dé respuesta a esto. Para la mañana de hoy tenemos un invitado muy querido por todos ustedes, seguramente ya lo conocen, tal vez más que a mí. Es el pastor Jorge García. Pastor Jorge, qué gusto, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Pastor Gabriel. Para mí es un privilegio y una bendición poder desplazarnos y estar con cada uno de los que están allí conectados en esta oportunidad. El pastor Jorge García, para quienes tal vez no lo conocen, aunque la mayoría lo conoce, es el director de jóvenes de la Asociación Centro Occidental, pero no solo es director de jóvenes, es director de escuela sabática, de ministerios personales. No solamente escuela sabática. Escuela sabática y jóvenes, pero con eso tiene el pastor, ¿cierto? Claro que sí. Para hacer algo que hacer en la semana. Así que el pastor muy amablemente nos está acompañando hoy, en medio de tantas ocupaciones que tiene. Agradecemos a su familia por prestarnos a la Asociación Centro Occidental, que tuvo el espacio, pastor. Claro, tenemos una agenda bastante apretada en estos días porque se acerca la continuidad de la maestría y estamos aprovechando lo que resta de este año antes de meternos de lleno con el estudio para poder estar con nuestra juventud y acompañar cada una de las congregaciones. ¿En qué es su maestría, pastor? Estamos en Ministerio Pastoral, la que dan a través del CETAI todos los años aquí, que aprueba con cada una de la Unión Colombiana. Bueno, pastor, creciendo en la Biblia y en el crecimiento para el Señor. Apreciados, esta semana estamos tomando el segundo tópico. Recuerden que nuestro tema durante el trimestre es la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Eso estamos estudiando juntos. Y para esta semana nos han invitado a tomar un tópico bien particular que dice la lección de historia de Moisés. O sea, como de un hombre vamos a traer muchísimas lecciones que van a servirnos para muchísimo crecimiento espiritual. Y había un versículo que nos invitaban a memorizar, a reflexionar en él. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, esa roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Tremendo texto, ¿ah, pastor? Impresionante, porque este es un texto que también nos ratifica de que por encima de todas las cosas, en toda la palabra de Dios está Cristo. Cristo siempre está con sus hombres. Impresionante. Una lección de esta semana donde nos muestra un hombre, yo creo que después de Jesús, en la historia a través de su palabra, creo que detrás está Moisés, con muchas características, representando, como dice la verdad presente de este trimestre. Todas las lecciones deben de ir enfocadas a lo que es la verdad presente. ¿Qué tiene Dios para nuestros días? Y por qué ese libro, cuando salía la lección, uno se preguntaba. Yo sé que más de uno se preguntó, pero en la lección pasada yo creo que todas las dudas quedaron de una vez claras. ¿Por qué Deuteronomio tiene que ver con verdad presente? Es que en todos los tiempos hay una verdad para ese tiempo. Así es, un mensaje particular, extraído pues de la palabra de Dios, que es completa, ¿cierto? Pero hay ciertos tópicos, mensajes particulares que nos pide que compartamos en cierto momento de la historia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, o sea, el comienzo del libro, pastor y hermanos que nos están acompañando allí desde casa y diferentes lugares de Colombia y del mundo. A ustedes dice,
comienza diciendo, estas son las palabras que habló Moisés, Deuteronomio 1:1. Y esas primeras palabras que menciona él allí, me trae a mí a la memoria cuando hablamos de palabras, por la palabra de Dios se crearon todas las cosas. O sea, Moisés está compartiendo con el pueblo unas palabras, pero esas palabras que está escribiendo o que dice estas palabras, más que venir de parte de él, era un mensaje que Dios tenía para que él compartiera. Y entonces me llama la atención es que Moisés es un personaje importante dentro del libro de Deuteronomio, de hecho en todo el Pentateuco. Claro que sí. Pero aunque es muy importante Moisés, él apunta al personaje principal, que es Cristo, ¿verdad, pastor? Así es, correcto. Algo muy maravilloso. Desde el primer momento que habla de Deuteronomio hasta el final, Moisés completamente está entregado a servirle al pueblo, pero en todo el libro lo lleva al pueblo y les presenta a Cristo Jesús, un gran hombre del Señor. Así es, un gran hombre del Señor. Y allí, en esas primeras palabras, veo yo, como mencionamos ahorita, pastor, unas palabras con las que Dios sustenta, crea, cuida, rescata. O sea, Dios dice y es, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y allí también aparece la expresión Jehová nuestro Dios. En el libro de Deuteronomio se repite, nos decía el comentario, 23 veces se encuentra esa expresión. Jehová nuestro Dios. Se repite 23 veces en Deuteronomio. Pero hay una frase que se repite mucho más, se repite 276 veces. Y es la palabra Jehová tu Dios, Jehová vuestro Dios. Para hacer referencia a esa relación de cercanía, esa relación linda que Dios quiere tener, no de manera general, sino diciendo Jehová vuestro, Jehová tu Dios. Y cuando nosotros empezamos a mirar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que ha hecho en la historia, recuerden que Moisés está a punto de dejar al pueblo en la entrada de la tierra prometida, hace un recuento histórico de lo que Dios hace, y eso nos trae a la mente un texto muy lindo que la señora Huay nos regala a nosotros, ¿no? Y creo que lo repetimos mucho a veces en momentos de crisis, donde nos dice, no tenemos nada que temer del futuro, a no ser o a menos que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. O sea, solo nos asustaremos si nos olvidamos de cómo Dios ha estado con nosotros. Hay veces, de pronto acordamos cómo el Señor nos ha conducido, pero se nos olvida cómo Él nos ha enseñado a través de la vida. Cuando vienen momentos difíciles, uno siempre piensa en lo negativo, pero aún nos olvidamos que en el pasado, en algunos momentos difíciles, el Señor nos dio muchas cosas positivas. Y de eso viene cuando uno cuenta las experiencias. ¡Wow! Yo viví esta experiencia y fue triste. ¿Y por qué la cuenta? Porque en medio de esa tristeza, Dios estuvo ayudándonos a cada uno de nosotros. Por eso, en esta lección es tan interesante porque hay algo especial. Moisés le está demostrando al pueblo que ellos solamente deben de fijarse en Dios, confiar en el Señor. Así es, pastor. ¿Iban a venir tristezas? Sí, porque estaban viviendo en un mundo lleno de tristezas, que eran humanos. Como lo dijiste en un comienzo, Jehová, vuestro Dios, confíen en Él, no quiten de vista su mirada. Yo creo que podemos ir entrelazando esta lección no solamente en una historia que quedó allí plasmada de Moisés para nosotros, porque pudiéramos hacer una pregunta a nuestros hermanos que están conectándose y llegan allí a conectarse con nosotros. ¿Cómo miras tú, cómo tú te miras frente a Dios? ¿O quién es Dios para ti? ¿O qué lecciones en el pasado Dios ha colocado para ti, para tu crecimiento y desarrollo espiritual? O quizás le estamos hablando a alguien que un día fue tomado por la gracia de Dios, pero que hoy está abatido, está lleno de tristeza. Y esas palabras son bonitas, pastor, para empezar a decirle a ese público, Jehová es vuestro Dios. Y así como usted lo menciona, pastor, a esas personas que están conectadas con nosotros, tal vez con dificultades económicas, en la salud, en la familia, en la vida espiritual, con luchas, tal vez antes de conectarse estaba llorando, estaba orando, estaba clamando al Señor. Yo le invito a hacer algo, que fue lo que nos dice el texto. ¿Eres capaz de recordar cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida y ha contestado oraciones? Momentos difíciles que parecían no tener salida y Dios vino y te ayudó. Si quieres, piensa en eso un momentito. A veces se nos olvidan esos momentos. Pastor, un día, como usted menciona, estaba yo pasando un momento de dificultad para pagar aquí mi estudio en la universidad. Claro. Yo vengo de una familia de muy pocos recursos económicos.
Y estaba yo deprimido porque no iba a poder estudiar, no tenía plata. Me senté a hablar con una amiga y me vio triste. Me dice, ¿qué le pasa, Gabriel? Y yo, ay, no, mira, no tengo dinero, no voy a poder estudiar. Y ahí a veces estamos esperando que la gente como que llore con nosotros, ¿no? Y como que y generar pesar. Y me coge ella y me habló duro. Me dijo, ¿usted es tonto? ¿Qué le pasa? A ver, la vez pasada que pasó tal cosa, ¿qué pasó? Yo, no, pues Dios hizo esto. Y se acuerda el otro día que también no tenía, ¿y qué hizo Dios? No, tal cosa. Y así como hizo recordar como 3, 4 eventos, y entonces ya me cambió a mí la actitud, me dijo, ¿y entonces por qué está así? Y yo, oiga, de verdad, yo porque estoy así, no tengo razones. A veces el enemigo nos lleva, Claro que por sí. alguna circunstancia, a entristecernos y a que nuestra fe flaquee, pero si miramos atrás, estoy seguro de que todos encontraremos, no uno, muchos momentos en los que Dios ha venido a acompañarnos, a sustentarnos, a sanarnos, a salvarnos, a protegernos. Así que te invito a pensar en eso y que este sábado, en que este momento que estás pasando tú, puedas ser solventado con confianza en ese Dios maravilloso que te ama tanto como lo menciona. Jehová, vuestro Dios, dijo el pastor. Hay un personaje, pastor, que mencionamos ahorita que es el de Moisés, ¿no? Aparece en toda la Biblia, en Génesis, Éxodo, de hecho es el autor de esos libros, pero su Claro que nombre sí. como tal solo aparece mencionado en Éxodo capítulo 2, versículo 2, la primera vez que se menciona él allí. Perfecto. Hace pues esa narración tan linda en Génesis, ¿no? De la creación de Dios, nos muestra quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, el origen del mal, por qué el pecado nos está afectando tanto, la promesa de Dios de un Salvador, todo eso aparece allí. La caída del hombre en el pecado, el diluvio, la promesa hecha a Abraham, el llamamiento, las buenas nuevas de la salvación. Todo eso tiene como raíz en Génesis. Y me llama la atención que aunque Moisés no es un hombre perfecto, ¿verdad? No es un hombre que Claro que sí. no tenga ningún defecto, Dios lo pudo utilizar, ya que amaba a Dios y quería hacer las cosas bien. Y cuando miro eso, yo miro mi vida. Y veo una persona tan imperfecta, pero que Dios, a pesar de mi imperfección, hace cosas. Y a veces la gente le dice, ay, pastor, tal cosa bonita que Dios hizo, ay, ¿qué es esto? Y uno se da cuenta, bueno, pero digo, no fui yo. O sea, es Dios a pesar de... Y cuando uno dice, o yo lo digo, hermanos y amigos, pastor, no lo digo por quedar bien y porque... No, no, no. Es que Gabriel Moreno es muy pecador. O sea, yo me aterro de que Dios todavía tenga tanta gracia conmigo y me siga permitiendo hacer lo que amo, que es servirle a Él, ¿no? Dios conocía que que Moisés amaba al Señor, que quería servirle, y entonces le permitió hacer ese servicio. Y en ese servicio vemos unas características bien particulares. Por ejemplo, al leer Éxodo 32, pastor, del Claro que 29 al sí. 32, hay un momento bien especial, ¿no? Y nos muestra unas características del carácter de Moisés. ¿Qué características podemos ver allí, pastor? Una de las características que encontramos aquí en Éxodo 32, 29 al 32, es que para una persona ser tomada por Dios y servirle con esas características de Moisés era que era un hombre consagrado. Porque cuando una persona está consagrada a Dios y está sirviéndole al Señor, está dispuesta a hacer siempre la voluntad del Señor y a demostrarle al otro cómo seguir al Señor. Otra característica era que Moisés hacía ver el pecado. Le mostraba al pueblo, si ustedes cogen este camino, por supuesto es que le va a ir bien. Pero si ustedes se apartan de la ley del Señor, no les va a ir bien. Y otra característica, entonces repasamos, consagrado, hacía ver el pecado, pero también estaba dispuesto hasta perder el alma o la vida por el pueblo. Eso Wow. es algo impresionante, porque en el pasaje lo encontramos de esta semana. ¿Cuántas veces se equivocó el pueblo? Y aunque Moisés en algunas escenas lo hicieron tomar rabia, que fue una de las rabias mayores, al final de esa historia, alguien dijo una vez, yo creo que porque ya estaba bastante ancianito, ya la vejez, Digo, tomó mucha rabia, pero no, de pronto el cansancio del pueblo, las tantas angustias que vivía. Pero mayormente de un 100%, pocas fueron las veces que Moisés renegó y quizás insultó al pueblo de una manera, y algunas veces no fueron insultos, fueron amonestaciones reales que él quería hacerle ver al pueblo. Entonces yo miro a Moisés como un hombre de Dios consagrado, que hacía ver el pecado y que estaba dispuesto a dar su vida y su propia alma por el pueblo. Este es un hombre de Dios, completamente. Así es, pastor. Y mire, ahí nos lleva a la reflexión, ¿no? Estuvo dispuesto a que Dios le quitara su lugar en el reino de los cielos. Dice, tráeme ahora a mí, pero no le pase eso al pueblo. Y un pueblo que había criticado a Moisés, que había hablado de él, que no le daba el respeto que se merecía. Tuvo, por decirlo así, una ocasión de bandeja de plata para deshacerse de esas personas, pero en vez de tomar venganza o hacer algo, era amor real por las criaturas de Dios.
Y ahora vemos algo interesante, un paralelismo entre Éxodo 32, ¿cierto? Donde él dice, tráeme a mí, pero no al pueblo, con Primera de Pedro, capítulo 2, Claro. versículo 24, pastor. Hay algo aquí interesante, porque aquí encontramos entonces, como es la verdad presente, Cristo hoy es nuestro mediador Así es. ante el Todopoderoso, el Padre. Y Moisés se presenta aquí en Éxodo como el mediador, el intercesor que le pide a Dios que perdone. Pero hay algo tan bonito, la lección nos dejaba claro la palabra, más que perdonar estaba cargar. Moisés estaba dispuesto a cargar con la culpabilidad del pueblo, con tal de que Dios le diera otra oportunidad, los perdonara, los restaurara. Y es por eso que aquí cuando vamos a Primera de Pedro 2:24, dice el texto claramente que Jesús, Él llevó, y entonces vuelve la palabra, podemos decir, de llevar, Él cargó el pecado de todos nosotros. Ese es un amor completamente desinteresado, completo, absoluto. Una pregunta que uno se puede realizar es, ¿qué tanto puedo dar yo por los demás? Vivimos en un mundo egoísta. Así es, pastor. Y más que el mundo, transportemos ahora el cristianismo, un cristiano egoísta. Pero poder ser cristiano de verdad, es una pregunta interesante, ¿cierto? Porque precisamente en estos días hablaba con alguien cuando dice el texto, no todo el que me dice Señor, Señor, y entonces nosotros aplicamos este versículo, apreciados amigos, a los evangélicos, a aquella otra persona. No es solamente eso porque habla de los milagros y lo otro. Una cosa es profesar, por eso hay veces yo he entendido algo de uno de nuestros pastores, ¿te acuerdas? Ese doctor que nos dio clase, el doctor Evelio García. Y él siempre nos recalcaba algo en el salón de clase. La vida espiritual no tanta es teoría, la vida espiritual es práctica. Práctica, porque se vive cada día. Cada día tiene sus pruebas, cada día tiene sus tentaciones. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estoy dispuesto yo muchas veces ni cargar con mi propia vida de culpabilidad? Porque me mantengo renegando, me mantengo deprimido, las angustias vienen, un hermano renuncia al cargo porque vino algo muy insignificante y agobió su vida. Moisés nunca renunció. Por eso es el tipo de Jesús, porque estaba dispuesto a interceder. El momento que Dios estaba lleno de ira, ahí estaba Moisés, Señor, si quieres tu ira, derrámala sobre mí, yo tomo lo que sea por este pueblo, pero haz algo por ellos. Qué interesante. Y cuando algo más pequeño, ahí estaba Moisés en todo momento. Por eso es esa comparación que está allí como un mediador entre esos dos pasajes de Éxodo y precisamente Primera de Pedro. Ahora, esto nos lleva a algo muy bonito. Me da a mí personalmente una seguridad, porque si Moisés es el tipo de Jesús presentando en Deuteronomio, yo tengo que en esta oportunidad decirle, Señor, no importa lo que esté viviendo, lo que esté pasando, Señor, por muy grande que sea mi pecado, hay un Salvador que está dispuesto a cargar con mi vida llena de pecado, llevarla. No importa lo que haya vivido. Porque es posible que estemos hablándole a alguien que esté dolido porque le ha pasado algo con un hermano en la fe, han angustiado su vida, le hayan hecho algo. No importa, Dios está dispuesto. Si hubo un hombre humano, al igual como yo, como ya lo dice, que un hombre como Elías, que dice allá en el Nuevo Testamento, sometido a pasiones, y si él pudo, esa es la palabra que podemos quizás expresar en esta mañana. Si Moisés pudo, yo también puedo en el nombre del Señor, porque el Señor puede cargar por completo nuestros pecados. Y que podamos también, pastor, imitar esa actitud de Cristo y de Moisés, ¿no? Estar dispuestos a sacrificarnos por la salvación de otros. A veces hacemos cosas por la salvación de otros, pero siempre y cuando no implique sacrificio, siempre y cuando esté fácil, me quede en el camino, esté dentro de lo cómodo, pero cuando implica negación, ya a veces como que el amor por el prójimo nos dice, no, pero esto, que lo haga otro, y la gente, ¿por qué no se esfuerza? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Aquí Moisés, nadie le dijo que tenía que hacerlo, él dijo, Señor, yo asumo esto, perdónalos a ellos, ¿no? Wow. Y pastor, vemos aquí, Dios con cada cosa que hace es perfecto. Con el ministerio de Moisés, a pesar de sus dificultades, de sus deficiencias, pero Dios perfeccionó, el ministerio de Moisés fue perfecto gracias a Dios, a pesar de la falencia humana, y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Dios hace que esta obra progrese por la perfección de Dios, ¿no? De su carácter bendito. ¿Qué profecía encuentra cumplimiento en Deuteronomio 1 del 1 al 6? Porque Dios había dicho algo y al leer esos textos encontramos algo bien interesante. Aquí hay algo, cuando miramos de esas profecías cumplidas en Deuteronomio 1 al 6,
Mire lo que dice, el Señor había expresado que conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, un año por cada día, lo habla en Números 14, 34, que es un texto que muchas veces conocemos de día por año. Ahora, estamos mirando algo esencial porque el pueblo parece que se hubiese equivocado y las cosas quedaron como allí. Pero el Señor en el mismo momento del error dice que por ustedes ir contra su Dios, ir contra sus líderes, no aceptar el reto porque vieron fue los gigantes, fueron los momentos difíciles cuando fueron a espiar la tierra. El Señor dice, esos 40 días que ustedes vivieron allí, en la incertidumbre, en la inseguridad, el mismo Jesús nos dijo que eran por Dios, se van a convertir en años. Y esa profecía exactamente se le cumple al pueblo de 40 años viviendo allí en la esclavitud. Y estaban a punto de entrar a la tierra prometida, porque el Señor envía a sus espías, porque dices que escoge no cualquiera, el Señor escogió de entre los mejores. El Señor, alguien puede decir, no, es que mandó el que tenía menos fe. La pregunta es, ¿por qué cae un líder? ¿Por qué si una persona hace 60, 40 años mengua su fe? Porque yo he conocido líderes en la iglesia, representativos, hermanos, fundadores de iglesia. En una oportunidad, por respeto, uno no menciona los lugares, pero llegué a un lugar en donde estamos presentando el evangelio, vi así el fundador, esa iglesia llevaba 40 años en ese lugar, y el que había fundado esa iglesia estaba en una gallera, el dueño de una gallera, un estadero, imagínese usted, pastor, dónde se encontraba. Él estaba en la desgracia, en la tristeza. El Señor tenía un plan para el pueblo, pero muchas veces, aunque Dios tenga planes en nuestra vida, Él se limita también en medio de nuestros defectos y nuestros errores en nuestro caminar, no porque se plazca en el mal, sino para darnos grandes lecciones de dependencia completamente en el Señor y estar atento a la voz del Señor. Porque si hablamos de la profecía, tenemos la palabra profética más segura. El pueblo tenía la palabra profética más segura, tenía la evidencia más segura porque acababan de experimentar los milagros y las cosas grandes en el desierto y antes de pasar por el desierto. Porque Dios en ningún momento, está claro, que aunque vivieron momentos difíciles, Dios en ningún momento abandonó su pueblo. Siempre tenían hambre, les mandaba el maná. Tenía el calor, les mandaba una nube para que los protegiera. En la noche Él los calentaba otra de fuego y iluminaba su caminar. Pero entonces aquí hay una profecía, es toda una gran certeza de que Dios todo lo que Él expresa en su palabra se cumple. Está ahí, pastor. Mire, todo lo que Dios dice lo hace. Claro. Y lo hace cuando Él dice que lo va a hacer. Así es. No solo lo hace, sino que Él tiene el tiempo perfecto medido. Nosotros los hermanos que decimos, un día de estos. No, Dios ya todo le tiene fecha, día y hora, ¿verdad, mi pastor? Claro, pastor, en relacionado a lo que viene expresando de los tiempos, la misma lección nos presenta de que cuando miramos atrás hay otros cumplimientos de la profecía que se dieron. Por lo menos la lección nos habla de Daniel 9, 24 al 27, cuando el Señor habla, mejor dicho, el profeta, habla del ministerio de Jesucristo que se cumplió en la vida de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. También encontramos la otra profecía cuando habla la que siempre se menciona, la iglesia de la Edad Media, en Daniel 7:25, de tiempos y medio tiempo, la parte profética. Y el libro de Apocalipsis lo confirma. Estos dos libros como tienen un engranaje especial a través de los tiempos. Y por supuesto, una de las profecías que marca el tiempo, comienza la etapa del tiempo del fin después de los 2300 días o años que presenta la profecía. Esto enmarca que Dios siempre cumple su palabra, que su palabra es veraz, que la palabra de Dios es la profecía más precisa, más correcta. Si está un amigo ahí escuchándonos y sintonizando este programa, este repaso de la lección, tenga por sentado que no solamente tienes que ir a Daniel o Apocalipsis, toda la palabra de Dios. Mire, estamos mirando el libro de Deuteronomio. Tenemos la palabra profética. Si Dios, ahora mi seguridad puede ser, si Dios lo hizo con Moisés, con ese gran hombre, y cumplió su palabra, hoy se cumple también para mí. Mire, cuando uno recuerda esa parte de la universidad,
uno miraba que algunos compañeros corrían y se casaban. Yo no estoy hablando mal con aquellos que se casaron y eran casados. No, a propósito, un saludo para nuestros compañeros donde estén en esta hora. Pero alguien me dijo una vez, bueno, ¿y tus planes? Yo le dije, mis planes están en las manos de Dios. ¿Y sabe qué le respondí, pastor, a alguien? Yo le dije, ¿y si otros han podido alcanzar y lograr sus objetivos y formar sus hogares dentro del ministerio, por qué yo también no lo puedo realizar? O sea, si yo en el pasado lo he visto, que otros lo han realizado, es como cuando empezamos. Estábamos en el primer semestre y querían uno meterle el griego, que fuera a adelantar. Yo le decía, todo tiene su tiempo y su oportunidad. Y también le expresé a un amigo y una amiga, si otros pudieron realizarlo, yo también puedo. O sea, cuando nosotros vemos que alguien en el pasado pudo realizar las cosas y pudo cumplirse en él, Dios también hoy lo puede hacer con nosotros. Es porque esta lección es algo que se dio en el pasado, pero se da para con nosotros. Y que así como se han cumplido esas profecías, pastor, para el pueblo de Israel, Daniel, ¿cierto? El cumplimiento de la profecía de las tardes y mañanas, donde se habla también del nacimiento de Cristo, el ministerio de Jesús, allí aparecen esas profecías y en el tiempo estipulado por Dios, cada una tuvo su cumplimiento. Eso nos da seguridad de que también el regreso de Cristo ya tiene hora fijada, momento, segundo. Para nosotros es desconocido, pero Dios tiene todo medido. Y como menciona la Biblia, no ha venido por amor a ti y por amor a mí. Nos da una oportunidad más de acercarnos a Él. Es tanta la gracia de Dios en nuestras vidas, pastor. O sea, que nuestra confianza debe estar puesta en las promesas del Señor. Así es. Deben estar puestas ahí en la promesa del Señor. Puede quizás uno terminar esta parte. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en las promesas del Señor. Y el pensamiento que leyó pastor iniciando la lección. Si no olvidamos lo que el Señor hizo en el pasado, nuestro futuro. Por eso la vida cristiana no debemos preocuparnos por el futuro. Porque hay personas que a través de las redes y a través de muchas cosas, no es la parte de la lección, pero podemos enfocarlo allá. Preocupados por la persecución, preocupados porque hay un hambre, preocupados porque después del COVID ¿qué va a venir? No. ¿Quién nos ha sustentado hasta hoy? Dios. Y si Él lo ha hecho en nosotros, lo puede hacer completamente en el futuro. Así es. Y mire, usted habla del cumplimiento de las promesas de Dios, en la parte profética, en el tiempo, en el momento estipulado por Dios, y también de la manera en que Dios dice. Vemos cómo Dios cumple una profecía que parecía muy difícil de cumplir a Abraham. Deuteronomio 1, del 9 al 11, también allí se nos habla. Vemos la gracia de Dios. Dios le hace una promesa a Abraham, ¿no? Dice, tu descendencia será sobremanera grande. Y Abraham decía, pero es que no tengo ni un hijo. ¿Y cómo así que una descendencia tan grande? Pero al leer, ¿qué encontramos allí, pastor, en Deuteronomio 1, del 9 al 11? Del cumplimiento de esa promesa hecha de Dios. Encontramos que en medio de la travesía, en medio de los momentos difíciles que iban a vivir en el desierto, fueron bendecidos. Y fue tanto ratificado cuando uno mira en Nehemías capítulo 9, versículo 21, Nehemías 9, 21, que los sustentaste 40 años, hablando allí de Moisés, porque no se estaba refiriendo de otro pueblo ni otra escena Nehemías. Quedó enmarcado en la historia. Ahora, por amor a su pueblo, le pide Moisés a Dios que los multiplique no 100, ni 10, ni 5. Expresa ahí que aún los multiplique 1000 veces. Y el Señor los multiplicó. Qué gran impresión allí. Ahora, cómo Dios obra y cómo a través de los momentos difíciles, algo interesante ahora para aplicación en nuestros días. Hay algunas personas que dudan de nuestra fe, dudan de la iglesia. Es que la iglesia es imperfecta, es que la iglesia está llena de pecado, la iglesia está llena de líderes esto y lo otro, hermano y lo otro, pero el Señor por encima de todo esto no es el hombre, es Dios, porque Dios está estableciendo que Él va a bendecir. Aún en medio del desierto, a un momento difícil, Dios plasma de que van a ser bendecidos. Y cuando el hombre de Dios se coloca en las manos de Dios como Moisés y pide, Dios responde. Dios le dijo, no, aún, dales tu bendición. Y se habían equivocado. Habían hecho lo incorrecto. Pero un hombre completamente entregado a Dios como Moisés pide la multiplicación y Dios los multiplica. Dios los bendice. Y los bendice a pesar de ser un pueblo rebelde. También se nos mostraba un momento en el que van a llegar a la tierra prometida, envían unos emisarios, ¿cierto? Unas personas a que vayan y traigan información de la tierra. Y cuando llegan ellos, y mira, me llama la atención, es la tierra prometida por Dios y le pregunta al pueblo, ¿qué tal? ¿Es la tierra prometida? Sí.
fluye leche y miel, mire, trajimos una muestra de los frutos que da esa tierra, pero apenas dan ese informe, empiezan con la parte negativa, ¿no? Y ahí sí nos mencionaba, ¿no? La reacción del pueblo, pastor, ¿cuál fue la reacción del pueblo cuando llegan esas personas de la tierra prometida? Que se menciona en Números 14, ¿no? Números 14. Dice, nosotros ahí vemos gigantes, vemos personas que quizás nos quitan la vida y uno da hasta para reír, porque si le hubiesen quitado la vida no estuvieran contando ni la historia. Y lo peor es que ellos toman una represalia contra el líder Moisés, contra Aarón, y dicen, ¿por qué nos sacaste de allá? Ellos, sus miradas no están puestas ya en la tierra que el Señor manda que observen y vayan a conquistar. Pero hay dos personajes allí, en Números 14, que es Josué y Caleb. Estos dos personajes están dispuestos y le dicen al pueblo, es que en el pasado nosotros no fuimos los que peleamos y fuimos derrotados. Fuimos derrotados por nuestra manera de vivir y desobediencia al Señor. Pero el Señor, si el Señor hoy mismo, hay unas palabras que él expresa a Caleb, si hoy mismo el Señor nos da la orden que nos devolvamos y vayamos, yo estoy dispuesto a ir. Y ahí más adelante en el versículo, creo que 23 o 21, cuando el Señor expresa y dice que de toda esa generación, apenas sus hijos más pequeños entrarían a la tierra. Y de esa generación que está allí en ese momento adulto, o jóvenes, como podamos llamarlo, adultos, apenas entraría Caleb. Y dice un versículo que me llama tanto la atención en ese pasaje. ¿Por qué entraría Caleb y no los otros? Porque Caleb tenía un espíritu diferente a los demás. Qué palabra tan interesante, un espíritu diferente. No estaba en las circunstancias, sino en su actitud hacia Dios y hacia las circunstancias, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante aquí en la lección entonces. ¿Por qué muchas veces vienen los fracasos? La pregunta es, ¿qué espíritu hay hoy en nuestra vida? Hay veces hay espíritu de arrogancia, porque cuando tenemos quizás un poco más de conocimiento, entonces nos enaltecemos. Ellos querían ese momento diciendo, si el problema es por el líder, busquemos otro líder. Este líder se equivocó, nos quiere llevar a donde no nos quiere llevar, porque el verdadero cristiano le toca pagar el precio, o nos toca pagar el precio. Y la pregunta es, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, no estamos dispuestos a pagar el precio. Y pastor, y empezamos a añorar lo que no era bueno. Aquí vemos al pueblo añorando Egipto, ¿no? O sea, Dios los libera, los lleva a la tierra, pero su corazón todavía está cautivo allá en las cosas de Egipto. No están disfrutando esa libertad que Dios les está dando a ellos allí. Interesante cuando hay ese pensamiento que dice, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Así es. Ellos en cuerpo, en vida estaban manifestando que eran hijos de Dios, pero sus pensamientos, sus acciones, sus actos estaban allá representados donde anteriormente estaban en el pecado. Egipto es representación del pecado, la esclavitud. Hay personas, pastor, y nosotros vivimos nuestras luchas cada día, pero las luchas sobre el pecado se van ganando cada día cuando nos afianzamos y peleamos de la mano del Señor. Así es, pastor. Y mire, allí también se mencionaba en Números 14, versículos 11 al 20, otro momento de oración de Moisés, ¿no? Una intercesión por el pueblo. Números capítulo 14, pastor, versículos 11 al 20, mire lo que nos dice. Sí. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? O sea, y el mismo Dios diciendo, este pueblo no me cree, el problema no es contigo, Moisés, es que a mí, y todo lo que he hecho no creen. Yo los heriré de mortandad, los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, Moisés seguiría en su ministerio, seguiría su liderazgo, reemplazaría al pueblo. Pero vemos una vez más a Moisés lleno de amor por ese pueblo y cuando Moisés le responde al Señor y le dice, Señor, mira qué va a pasar, van a escuchar los otros pueblos y van a decir, ¿no fue este el Dios que sacó a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, el que hizo maravillas y le quedó grande llevar a este pueblo? Señor, y entonces ahora está interesado, miren, preciados hermanos y pastor, el interés de Moisés nunca estuvo sobre él, estaba en el nombre de Dios y en el pueblo a quien Dios lo había comisionado. O sea, no estaba pensando en él, en el beneficio, en un lucro personal, sino en cumplir la misión y en glorificar a Dios. Eso era lo que llenaba la mente de Moisés y que ojalá ese sea el pensamiento nuestro hoy, ¿no? Que lo que hagamos sea para bendecir a otros, esté lleno de amor por otros y honrar a nuestro Dios en todo lo que hagamos. Creo que estamos llegando al tiempo donde Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, en mi vida, en nuestra iglesia, quienes nos rodean. Y necesitamos despojarnos
de ese egoísmo espiritual. Tener la seguridad de que Dios tuvo una nación, un pueblo para que fuera una luz. Yo creo y estoy seguro que lo que uno ha leído y tiene con toda seguridad es que Dios nunca quiso el mal ni su pueblo fracasara. Ahora, es posible que esté alguien allí escuchándonos y en su corazón se esté cuestionando, ¿por qué he fracasado? ¿Por qué he caído? No es el plan de Dios. Pastor, pero ¿por qué si llevo una vida espiritual mis hijos están descarriados? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? No es el plan de Dios. Pero el Señor, aún en medio de los errores del pueblo, todavía finalmente le está diciendo, ustedes se pueden convertir en una nación que muestre mi gloria, mi bendición. Dios quiere una iglesia hoy, pastor. Dios quiere una iglesia que muestre su gloria. Dios no quiere una iglesia que se muestre, el ser humano se muestre. No somos nosotros. En uno de los salmos el Señor dice, no a nosotros, oh Señor, tu gloria, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Cuando entendamos esta gran realidad de que la gloria es de Dios y que nosotros somos la representación de Dios en la tierra, entonces la gloria de Dios, ahí se cumplirá entonces el mensaje para el tiempo del fin, del cuarto ángel en la tierra, y fue la tierra alumbrada con la gloria. ¿Y quiénes somos esos ángeles? Nosotros. Esa profecía que está a punto de, se está cumpliendo y se está dando en nuestro día. Dios necesita hoy que la gloria del Señor se manifieste a través de nosotros. Y es la parte que nos toca pedirle al Señor que nos permita cumplir el rol y dar la gloria al Señor y ser ese instrumento para que el nombre de Dios sea glorificado al mostrar amor por los demás, al mostrar una vida de servicio a Dios, a ser instrumentos útiles para la causa del Señor. Y eso puede ser una realidad hoy si nos dejamos usar como se dejó usar Moisés, ¿cierto? Mire, pastor, este pensamiento, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Estas lecciones son para hoy. Pasan las lecciones y parece que siguiéramos igual, pero miren, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de su iglesia, dice el apóstol Pablo. Pablo entendió y fue el que miró todo eso que había acontecido y lo tomó con firmeza y seguridad. Es hoy. La invitación es hoy para que como iglesia mostremos la gloria del Señor. No su gloria ni mi gloria, es la gloria del Señor. Así es. Y pastor, el último tópico que nos encontrábamos allí, en medio de todo, y que también tiene que ver con el amor y la gracia de Dios, porque no está separado de eso, es cuando Dios lleva al pueblo, ¿cierto? Y allí en Deuteronomios capítulo 2 y 3 se habla de las conquistas, de cómo Dios mandó a Israel a conquistar un territorio en la tierra prometida, pero a esas personas la orden de Dios era clara, ¿no? Destruir a todas esas naciones. Y entonces la mente de muchos puede quedar, bueno, destruir, Dios hablar de matar, de aniquilar a todos, un Dios de amor, un Dios de gracia, es un Dios tan maravilloso. Mire, esos pueblos han recibido muchas oportunidades de parte de Dios, como las estamos recibiendo nosotros. Claro que sí. Y mencionaban algunos autores con relación a esto, que muy seguramente ese fue el juicio final para ellos. Habían recibido mensajes de misericordia, de esperanza, para que se acercaran a Dios, pero lo rechazaron, y ya no había vuelta de hoja. Y al final va a pasar en la historia, o sea, la verdad presente, como usted mencionaba. Sí. Dios da un mensaje de esperanza. Se lo dio a estos pueblos en el diluvio, ¿cierto? Los antediluvianos tuvieron la posibilidad de ser salvos, pero no escucharon y el diluvio vino. Y para nosotros se nos ha mostrado que hay un mensaje y un tiempo para escuchar a Dios, para entregarnos a Él, pero luego quienes no decidan aceptar el mensaje de Dios tendrán que enfrentar el castigo destinado para el pecado, ¿no? Para Satanás. Pero el castigo no está enfocado para los hijos de Dios, está enfocado a destruir el pecado, pero si nos aferramos al pecado, claro, seremos destruidos junto al pecado, ya por decisión personal, no será por ninguna imposición de Dios, sino simplemente fue nuestra decisión. Y pues hay una frase allí, pastor, que me llama la atención en Isaías 28:21, cuando habla de esa acción a veces que Dios hace, donde dice que a veces Dios se levanta para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Tal vez cosas que solo en el cielo podremos aclarar un poco más con Dios, ¿no? ¿Y usted mencionar algo en relación a esto, pastor? Cuando hay una palabra clave es cuando nosotros le somos fieles al Señor, el Señor nos da victoria. Cuando le somos fieles, el texto ahí nos habla que cuando el pueblo ahora sí se afianzó al Señor, pudieron tener victoria. Y hay algo interesante. Ahí en Génesis, como expresaba Pastor, capítulo 15, versículo 16, cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, de la promesa de que su hijo, que va a tener de la gran simiente, pero también habla de que su hijo se convertirá en una nación, de ahí vendría la nación.
pero que esa nación sería esclava. Pero en medio de esa esclavitud dice, juzgaré yo. Yo soy el que les voy a dar la libertad. Ustedes van a equivocarse, podrán cometer errores, pero al final el que nos levanta es el Señor, le da la oportunidad. Y en Deuteronomio, acá el pueblo reconoce, mire las palabras que antes ellos hicieron su voluntad y fracasaron, pero finalmente el pueblo puede expresar a través de Moisés, pero Jehová nuestro Dios nos los entregó. Cuando alcanzaron la victoria, no miraron que era de ellos, porque ellos cuando se miraron en sí siempre eran fracasados. Dios nos está mostrando algo importante. Dios necesita que seamos fieles en este tiempo para poder obtener victoria. Amén. De lo contrario, viviremos siempre cristianos de derrota en derrota. Pastor, mire, cuando estaba muy pequeño escuché a un hermano que expresó lo siguiente. Es que nosotros somos pecadores y siempre tendremos que vivir bajo el pecado y no importa cuánto pequemos. Es en las palabras. Mire la palabra como lo expresó. No importa cuándo pequemos o cuánto pequemos. Y si yo le digo algo, pastor, hoy día vive bajo el pecado. Porque él pensó que siempre más la preeminencia estaba en el pecado y no en la victoria. Y yo le dije, yo soy un pecador, pero Dios me llamó no para vivir bajo el pecado ni en la derrota. Dios me alcanzó un día para darme la victoria. Amén. Yo creo que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha simplificado en esta oportunidad de esta lección de que aunque hay derrotas, las derrotas no son para los hijos de Dios. Las victorias son para los hijos del Señor. Amén, pastor. Un pensamiento, pastor, con el que usted quisiera tal vez cerrar y concluir este tópico de la lección de las historias que podemos traer de Moisés. Una parte para concluir esta lección. Dios necesita hoy hombres como Moisés, que le digan no al pecado, pero que se consagren a Cristo y podamos interceder o ser mediadores para llevar las personas a Cristo, para que sean restauradas completamente por la gracia del Señor. Amén. Y yo les diría a todos ustedes, mis apreciados hermanos y amigos, primero, acordémonos de Dios, recordemos lo que ha hecho en nuestra vida, hagamos memoria y llenemos de gratitud y de confianza en Él. Y al ver eso recordaremos que Dios lucha por ti. Así como defendió al pueblo, te va a defender a ti. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra y cada promesa que Dios ha hecho para ti en la palabra de Dios, la va a cumplir. No sé cuál fue la promesa que le diste anoche, esta mañana. Dios la cumplirá en tu vida. Y recordemos que Dios está lleno de gracia y de amor por ti, pero también de justicia. Y algún día tendremos que reconocer que no aprovechamos la gracia, pero tendremos todos que enfrentar la justicia divina. Hoy es momento de acercarnos a Dios y de ser beneficiarios de su gracia maravillosa. Como dice el pastor, imitar a Moisés en esa linda actitud de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por la redención de otras personas. Que Dios tenga misericordia si nos hemos equivocado, si hemos murmurado y podamos arrepentirnos. Vamos a orar, pastor, para finalizar nuestro... Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en medio del pecado y de la maldad, a través de tu Hijo amado Jesucristo, podemos alcanzar perdón y justicia para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a vivir de estas promesas del pasado y que el mismo Dios que con toda seguridad guió al pueblo y en medio de los errores y los fracasos le dio la victoria, que hoy quite de nosotros la derrota, las tristezas, las aflicciones y nos des el poder a través de Jesucristo para vencer en el mal y hoy levantarnos como iglesia para que la gloria de Dios sea sobre nosotros y el mundo vea a través de nosotros tu gloria y se conviertan con toda la seguridad de que hay un mediador, de que hay un juicio justo para los hijos de Dios y que pronto el Señor vendrá a darnos la recompensa, no llevarnos a una Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Amén. Llénanos de tu compañía y tu bendición ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias por su compañía, pastor, muy amable, gracias a ustedes y continuemos disfrutando de cada una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios bendiga y guarde tu vida.